de la duración del tratamiento que ya les expliqué, que son estos tres. Y luego en relación a los psicofármacos que tenemos por acá. A ver, ya. Dice que su descripción suele basarse en su principal aplicación. Entonces tenemos este ribotril que les decía aquí, refiere que es clonazepam y este ayuda sobre todo a controlar la parte de la sintomatología de ansiedad. Claro, aquí la prescripción dependerá de la necesidad del paciente. Pacientes que tienden a ser ansiosos, a tener dificultades para descansar, para relajamiento, usualmente pues pueden darles este medicamento. Ahora, en relación a la prescripción del fármaco, tenemos algunos aspectos que también se consideran. Inicialmente, como primero, tenemos el diagnóstico de tipo nosológico, que ustedes ya saben cuál es. Diagnóstico integral, no solo de la parte de signos y síntomas, sino que involucra historia clínica, involucra observación, involucra estudios, involucra la valoración a través de instrumentos, todo. Ahí podemos establecer el diagnóstico nosológico. Y pues aquí en rojito les he puesto un bote que dice ahí, diagnóstico incorrecto, tratamiento inadecuado. Qué complejo cuando nosotros tenemos que emitir un diagnóstico y podemos tener algún tipo de ahí de riesgo de que nos equivoquemos, si es que no consideramos todo el análisis del paciente. Por eso yo unas tareas les había mandado a hacer. Inicialmente, cuando ustedes están aplicando el examen de funciones, el examen del estado mental, eso es a través del diálogo, con preguntas, estoy indagando las diferentes esferas. Pero también cuando están iniciando tu historia clínica y yo les he pedido que ahí elaboren la historia personal. La historia personal involucra un montón de aspectos. Ustedes también ya lo revisaron ahí, que les decía, pues historia personal tiene que ver desde el desarrollo, la parte que tiene que ver con el nacimiento, bueno, desde la parte del embarazo del participante, si es que tiene alguna información que le han dado su mamá, su papá de esa etapa, en el nacimiento, luego si es que tuvo un desarrollo normal dentro de su crecimiento de la primera infancia, tema de la escolaridad, el tema de la socialización. Todos nos estamos involucrando en la historia personal hasta la edad que se encuentra el paciente. Tema laboral, tema sexual, tema familiar. Todo indagamos en una historia personal. Así que es importantísimo, mire, para permitirme a mí establecer un diagnóstico nosológico integral. Bueno, ¿qué otro aspecto es importante? Pues las razones para medicar. Aquí tenemos nosotros tres razones: la intensidad del cuadro, la duración del cuadro clínico y no respuestas a intervenciones previas. ¿Qué significa entonces? Que si el paciente tuvo alguna otra intervención que probablemente no dio los resultados esperados, entonces se considera un fármaco para poder intervenir en esa condición del paciente. Entonces ahí también habría que analizar esos elementos. Luego, el objetivo terapéutico. El objetivo terapéutico en todo caso es, por lo menos, disminuir la sintomatología, en el mejor de los casos, porque como tal, el facultativo busca eliminar los síntomas, pero si no se pueden eliminar del todo, por lo menos la disminución de esa sintomatología que le está afectando, sobre todo en el contexto en el que el paciente se desenvuelve, en el contexto familiar, el contexto social, en el contexto laboral, en el contexto estudiantil, dependiendo del donde el paciente se encuentre. Entonces, ese es el objetivo terapéutico. Acá tenemos otros aspectos que serían las circunstancias en las que el paciente es atendido para esa prescripción del fármaco. ¿Tendríamos en unidad de cuidados intensivos? Pues sí, ahí depende porque el paciente está en una condición complicada. El paciente depende de aparatos aquí. Ustedes sí han entrado a la UCI tal vez, ¿no es cierto? O han de haber escuchado cuando un paciente está en unas condiciones en las que no puede por él mismo mantener su funcionamiento vegetativo. Nosotros aquí despiertos, respiramos normalmente, no tenemos dificultades, pero un paciente en UCI necesita aparatos que le ayuden a respirar, envían oxígeno y todo, porque el paciente no lo puede hacer. Tengo una condición por estado de conciencia en el que no está en estado de conciencia, de hecho está dormido el paciente,
inducido al sueño para poder recibir la medicación y tratar lo que el paciente tenga. Entonces, esa es una circunstancia para la prescripción del fármaco. Y la consulta ambulatoria, es decir, que el paciente está en condiciones, por supuesto, de poder tomar la medicación, de poder determinar cuál sería los efectos que tiene el fármaco en el paciente. Yo puedo decir qué es lo que estoy sintiendo, pero un paciente en UCI no lo puede hacer, no lo puede hacer. Son condiciones distintas y los fármacos serían elegidos acorde a la condición también de donde el paciente se encuentra. Otro aspecto sería la elección del psicofármaco en relación a tratamientos previos. Un paciente que tiene ya una condición como tal de un estado depresivo, de ansioso, y probablemente se han hecho algunos tratamientos antes que el que vamos a hacer nuevamente, y en esa consideración pues había que tomar en cuenta tres aspectos. El uso de un psicofármaco que no fue efectivo, puede ser que le dieron algo y no funcionó. El uso de un psicofármaco que sí fue efectivo, porque probablemente el paciente ya tratado, después de un tiempo vuelve a generar la sintomatología vinculada a alguna situación particular. Entonces aquí también que habría que ver si podemos volver a usar o el facultativo prefiere usar un fármaco que ya fue efectivo en el paciente o el uso de un psicofármaco que fue efectivo en personas cercanas al paciente como en familiares que tuvieron diagnósticos semejantes al paciente. Entonces, mire, son también condiciones particulares. El médico puede preguntar también la condición, ¿no? Hagan de cuenta un tema de TDAH. Un TDAH tendríamos que investigar en familiares si es que tienen también algunos de ellos conductas, hiperactividad, falta de atención, que probablemente sí, de hecho, se considera que el TDAH es una condición que es heredable. Así que en ese sentido, pues el facultativo tendría que investigar. ¿Por qué? Porque esos familiares probablemente pueden haber estado tomando algún medicamento o pueden estar tomando medicación que tiene una respuesta favorable y puede ser un medicamento de elección. Ahora, vamos a hacer esta actividad. Quiero que piensen, por favor, para que me den respuesta. Aquí en la prescripción del fármaco ya hemos visto estos 5 puntos importantes, ¿no es cierto? Intensidad, duración de la sintomatología. Hemos considerado, ¿qué más hemos considerado? Para prescribir el fármaco estamos, ¿no es cierto? Considerando, ¿qué más era que decíamos? Estamos hablando del síntoma, estamos hablando de ciertas condiciones del paciente también, el lugar en el que el paciente se encuentra, que también es importante conocer, saber si un fármaco, la elección del fármaco que se puede realizar. Así que miren, vamos a hacer esta actividad chiquita para pensar. Les he puesto aquí una inquietud, dice que cualquiera de ustedes podemos estar formando parte del equipo de salud mental de un hospital. ¿Se imaginan qué lindo que es cuando se trabaja en un hospital? Porque ustedes están formando parte del trabajo aquí un tanto vinculante con profesionales de las áreas que compete a la situación que vive el paciente. Entonces, un paciente adulto mayor, probablemente geriatra, el neurólogo, probablemente el psiquiatra y nosotros. ¿Y qué pasa aquí? Estamos con un caso que refiere lo siguiente. Luego de 3 años asintomático, asiste a consulta el paciente AM por un nuevo episodio depresivo. Miren, este paciente ya ha tenido un antecedente hace justamente 3 años, porque él dice, es que ha pasado 3 años asintomático. Entonces, eso refiere de que ya antes tuvo este cuadro. Ahora, el paciente, cuando tuvo antes ese cuadro, en el episodio anterior, le dieron un tratamiento con un medicamento que se llama citalopram. Y el paciente se recuperó completamente. ¿Qué pasaría aquí? ¿Cuál sería la opción ante este caso, en este paciente? Les he puesto las 3 opciones. ¿Cuál sería? Primero, se tratar el episodio con un nuevo antidepresivo que no haya usado previamente el paciente, nuevo.
Segundo, tratar con citalopram, puesto que fue efectivo en el episodio anterior, o combinar el citalopram con otro antidepresivo. ¿Qué creen ustedes? Mírenlo y analícenlo para que me den la respuesta. ¿Qué creen que sería lo más opcional? ¿Qué opinión darían ustedes al respecto? Porque es aquí pedir opinión, no decisión. Ustedes no deciden, opinan. La 2, profe. La 2. El citalopram entonces fue efectivo hace 3 años antes y el paciente se recuperó. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, tiene toda la razón. Entonces, en este caso, sí, sería la primera opción. Claro, de ahí consideraríamos lo siguiente, ¿no? Que ya sería probablemente, tal vez, si el facultativo considera combinarlo con otro tipo de medicamento, que probablemente combinar dos de la misma línea puede ser complicado porque los componentes pueden generar lo que decíamos, ese riesgo, ¿verdad? Un riesgo de toxicidad en el paciente. Entonces, el tercero, como que tal vez no. Y el primero, pues sí, si es que no funciona el citalopram, pues considerar otro tipo de medicamento. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos ahora a la selección del psicofármaco. Para la elección del psicofármaco hay que tener consideraciones importantes. Primero, el diagnóstico. Recuerden que necesitamos tener un diagnóstico nosológico, ¿no? Es decir, un diagnóstico que haya sido revisado, que sea un diagnóstico confirmado. Luego, los antecedentes de tratamientos previos y la respuesta que el paciente haya tenido. Porque si ya tenemos un historial de un trastorno mental del paciente, donde ha tenido una serie de prescripciones con medicamentos, ya nosotros debemos considerar si tomamos en cuenta esos medicamentos o mejor vamos por una línea distinta, ¿no? Todavía hay que analizar, justo como en el caso anterior. Tendríamos que considerar ahí para participar en este análisis, en este debate y ver qué posibilidades tiene el paciente con esos tratamientos previos. El segundo sería el espectro terapéutico. Cuando hablo de un espectro es algo que abarca mucho, ¿no es cierto? Que cubre muchas situaciones, muchos polos, muchas aristas. Y pues eso nos da un margen amplio, por ejemplo, lo que dice aquí, los múltiples usos que puede tener el fármaco. Puede tener múltiples usos. Un medicamento puede ser usado para tratar problemas de sueño, como puede ser utilizado como para tratar problemas de ansiedad. Entonces, miren, baja niveles de ansiedad, pero favorece o induce al sueño. Entonces, múltiples usos de un fármaco. Aquí es importante, por ejemplo, el tema de estos usos que pueden tener un solo fármaco para evitar la polifarmacia, que también veíamos que eso es complicado por la interacción de los medicamentos. Y lo que dice aquí, miren, un antidepresivo con efecto hipnótico. Justamente, miren, les he puesto el ejemplo y ni siquiera había visto esta partecita que ya tenía abajo. Tenemos ese tipo de ejemplos, un antidepresivo con efecto hipnótico. Y luego tendríamos otro punto importante que serían los efectos adversos. Y para ver los efectos adversos, les he puesto acá, miren, una tablita en relación a los grupos de trastornos. Ya, aquí estamos entrando un poquito en materia ya de lo que ustedes van a desarrollar, pero aquí ya vamos a ver. Miren, ¿qué tenemos como efectos adversos del psicofármaco? Primero van a derivar o derivan su acción. Quitar esto, si lo oculto, que ustedes no se les quita la visión, ¿no es cierto? No, profe, sí se ve. Perfecto. Dice, derivan de su acción sobre sistemas dopaminérgico, serotoninérgico, colinérgico e histamínico. Estos sistemas obviamente van a estar vinculados con los distintos grupos de neurotransmisores. Entonces, si es sistema dopaminérgico, será la dopamina; si es serotoninérgico, será la serotonina; si es colinérgico, será la acetilcolina; y si es histamínico, la histamina. Miren, entonces aquí tendríamos esos efectos adversos que derivan de esta acción. En el caso de los antipsicóticos, tenemos acá efectos adversos. Serían los efectos que se llaman extrapiramidales. Extrapiramidales porque tienen que ver con la parte del movimiento, la parte motora. Ahí va a afectar los medicamentos que son de tipo antipsicótico.
¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, por el bloqueo que se genera en los receptores dopaminérgicos D2, porque así son, pues los receptores tienen denominaciones o subtipos de receptores dentro del grupo, como los que vemos aquí, ¿no? Los que son receptores para dopamina. Entonces tenemos receptores que son de tipo 1, receptores de tipo 2, etcétera, y que cada uno de esos va a tener una respuesta a la molécula del fármaco. Cuando tenemos un medicamento que va a trabajar en cuadros psicóticos, los pacientes van a tener estos efectos extrapiramidales. ¿Cómo son cuáles? Bueno, aquí también les he puesto la vía, ¿no? Miren, en la vía nigroestriada. La vía nigroestriada quiere decir que tiene que ver con las áreas que están en núcleos de la base. Tenemos la sustancia negra y tenemos el área estriada para que afecte aquí en los receptores. ¿Y cuál sería la respuesta que tenemos de alteración motora? Contracciones musculares dolorosas. Entonces, un paciente que toma antipsicóticos tendría estos efectos. Inquietud motora. Inquietud motora es el no poder estar quietos, la necesidad de movimiento. La rigidez, se quedan pues, los músculos así, con esta incapacidad de poder generar una fluidez, movimientos, temblor, movimientos involuntarios, que serían tics motores. Miren, aquí tenemos ya un tipo de efecto adverso. En relación a los ansiolíticos benzodiazepínicos, que tienen que ver con este tema de inductores del sueño que les estaba poniendo el ejemplo, ¿qué van a hacer este tipo de medicamentos? Van a potenciar el GABA. El GABA, que es el neurotransmisor el ácido aminobutírico, ¿no es cierto? El GABA en el sistema límbico y en la corteza, que es la acción que tiene este medicamento. ¿Y cuáles serían los efectos adversos? Somnolencia, lentitud psicomotora, descoordinación, motora también, ¿no? Irritabilidad, agresividad, que se dan por dosis y características del paciente. Porque ustedes recuerden que pues, el médico le da el medicamento y luego está viendo cómo esa dosis está generando sus efectos, que serían los terapéuticos, pero también los efectos adversos. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un paciente en consulta que está recibiendo una medicación y que puede tener estos efectos y ya tenemos una idea de qué es lo que el paciente está tomando, qué tipo de medicamento. Espérense que voy a abrir la segunda hora después. ¿Cómo vuela el tiempo? A ver. Estábamos todos, creo, ¿verdad? Déjenme ver, a ver, ingresaré para revisar. Sí, creo que estamos, excepto que no está en la asistencia Diana Carolina, o Diana Carolina ya ingresó. No, sí está aquí, profe, solo que está teniendo problemas con el audio. Perfecto, entonces ya le puse en la lista, voy a volver a abrir la clase. Veamos, abramos la segunda hora. Ya, entonces les voy a poner en asistencia a todos ustedes. Denme un segundo, que si no les pongo después ya me olvido y aparecen ustedes sin asistencia. Muy bien, está. Vamos a ver entonces con efectos de los ansiolíticos benzodiazepínicos, ya los vimos. Veamos los antidepresivos. Solo les puse ADP porque si no se me hace grandote. Los antidepresivos que alteran el apetito al modificar la serotonina, la dopamina, la noradrenalina en el hipotálamo. El hipotálamo es el centro que controla y regula el hambre. Así que si nosotros tenemos estos problemitas por la interacción de los antidepresivos, el paciente puede tener efectos adversos aumentando o disminuyendo el peso corporal por la ingesta, ¿no es cierto? Porque si está afectándose los núcleos del hipotálamo, que tienen que ver con el control del hambre y la saciedad, que es interesante, ¿no? Cuando nosotros ya nos sentimos llenos, una persona puede seguir comiendo, pese
a que ya está llena y esos receptores están enviando información al tálamo para que ya bloquee la necesidad de comer, que ya nos quite la gana y no se bloquea. Entonces, un cuidado, miren, con los antidepresivos, afectación en el peso. Otro de los psicofármacos, otro de las, digamos aquí, de los efectos adversos que pueden tener son los psicofármacos en la sexualidad. ¿Qué pasa aquí en la sexualidad? Nosotros tenemos, por ejemplo, los antidepresivos. ¿Por qué? Los antidepresivos serotoninérgicos, por inhibición de la dopamina y del óxido nítrico, que habla a nivel cortical y espinal, hace que tengan estos efectos como la disminución de la libido, la disfunción eréctil, la anorgasmia, la eyaculación retardada. Complicado. Entonces, también aquí es interesante porque un fármaco, como veíamos, puede tener un efecto terapéutico, pero los efectos adversos, los efectos secundarios, son aquellos que el paciente le va a generar molestia, dificultad, ¿no? Para poder continuar con el uso del medicamento. Entonces puede haber ese efecto. Y otro que también les he puesto sería los psicofármacos sobre las enfermedades médicas que ya puede haber en pacientes como el Parkinson, la miastenia gravis, que también tiene que ver con el tema de la musculatura del paciente, que pueden empeorar esas enfermedades neuromusculares y exacerbar síntomas motores como los que vimos acá arriba, ¿no? La inquietud motora, la afectación, temblor, movimiento, pero exacerbando. Ya un paciente con Parkinson tiene problemas de temblores, tiene rigidez. Y se imaginan que con un psicofármaco adverso, ya con una condición particular, mucho más esa afectación motora. Entonces son efectos que les he puesto como ejemplo en algunas de las condiciones en las que tenemos pacientes con cuadros depresivos, cuadros ansiolíticos, cuadros psicóticos, y cómo estos pueden afectar en la parte fisiológica. Veamos acá. Seguimos viendo la selección del fármaco. Acá tenemos otro punto importante que serían las precauciones. Como les decía, las precauciones están en relación, por ejemplo, a la edad. Un niño, un bebé, un adolescente, un adulto mayor. La edad en que se encuentra el paciente es importante. Porque pues en edad hay un crecimiento, por ejemplo, la parte de desarrollo, de madurez, y en etapa adulta puede haber comorbilidades y más. Entonces, precaución, la edad, las comorbilidades serían enfermedades, otras enfermedades que puede tener el paciente, como el Parkinson que decíamos hace un momento. El paciente puede tener Parkinson y pueden tener depresión, puede tener ansiedad, son comorbilidades. La suspensión del medicamento nunca de manera abrupta. Esta es una precaución importantísima. Yo les comentaba que pues un paciente me comentaba a mí que ya tienen un buen tiempo, me decía como 3 años sin presentar síntomas de una enfermedad que tiene. Y me decía, yo ya no quisiera ir a la consulta. Y yo le digo, mira, es importante la valoración del especialista cada vez que te llama, porque él está haciéndote un seguimiento y cuando te hace un seguimiento, él va viendo en qué momento ese medicamento, en la dosis en la que te está prescribiendo, ya no es tan necesario y puede empezar a bajar la dosis, pero no el dejar de ir, ¿por qué? Porque te ayuda bajando la dosis y mucho menos el que tú digas, yo ya estoy bien y no tomo medicamento. ¿Por qué? Porque si se suspende el medicamento de manera abrupta, la sintomatología puede regresar y con más, aquí digamos, como al inicio, ¿no? Con esa fuerza, esa alteración como tal. Entonces, la precaución en relación al uso de medicamentos también es importante y es un asesoramiento que nosotros tenemos que dar al paciente. Otra sería las combinaciones y potenciaciones. También les puse en la lámina siguiente para poderles explicar mejor este aspecto de la selección del psicofármaco. Pero vamos con las dos siguientes, que sería la vía de administración intramuscular, intravenosa oral. Un paciente que tengan ustedes de la tercera edad y que resulta que ya tiene una red de vasos sanguíneos a nivel de brazos, que ya por la misma condición de la edad es bastante limitada. Resulta que cuando quieren sacarle una muestra de sangre
Peor aún, querer ponerle una inyección a nivel intravenoso se vuelve bien difícil. Entonces, también habría que considerar el fármaco para por la condición del paciente. Entonces, el uso oral es bastante frecuente cuando el paciente tiene polifarmacia. ¿Por qué? Porque ya en sí esa mucosa gástrica puede estar afectada por tanto medicamento. Y a veces el tema oral facilita que pueda ser rápidamente asimilado porque está diluido en líquido. Son condiciones, ¿no? Particulares. El tema intramuscular, que es muy, muy factible, pero si son niños, complicado, ¿no? La oral también en niños va bastante bien, o en niños que están en proceso entre la etapa de la niñez a la adolescencia, pues ahí depende de la condición del paciente para esta toma de decisiones. Y luego la duración del tratamiento, que también va a depender del trastorno y de la respuesta clínica que tenga frente al medicamento, disminución de sintomatología y más. Entonces, pues ahí son aspectos que debe tomar el facultativo. Vamos a revisar las combinaciones y potenciaciones. Tenemos acá algunos aspectos. Por ejemplo, cuando hablamos de combinación, pues justamente sería el uso conjunto de psicofármacos, pero que tienen la misma indicación. Por ejemplo, el antidepresivo más un ansiolítico en depresión ansiosa. Ahí hablamos de una combinación. ¿Puedo tener pacientes con depresión ansiosa? Sí, tienen las dos condiciones. Y pues utilizar un antidepresivo y un ansiolítico va bien, es una combinación. Potenciación. Entonces sería agregar un fármaco de otra clase que refuerza el efecto terapéutico del principal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el IRS. Los IRS son los inhibidores de captación de serotonina, ¿no? Tenemos más litio o aripiprazol, que es un medicamento, cuando el paciente tiene depresiones resistentes. Entonces podemos ver que aquí se conjugan cierto tipo de medicamentos, pero que no son del mismo tipo. Vean, aquí dicen que son de otra clase para potenciar el efecto de los medicamentos que están tratando la depresión. Y aquí también hay otros ejemplos. Miren, tenemos la fluoxetina más olazipina para tratar el trastorno bipolar, las IRS más benzodiazepinas en pánico agudo. Estos son medicamentos que los médicos utilizan para potenciar. ¿Y qué recomendación también se tiene? Miren, importante siempre priorizar la monoterapia. Mono es uno, ¿no es cierto? Entonces el facultativo siempre va a priorizar dar un medicamento más, no varios medicamentos, por ese efecto que puede darse adverso, evitar combinaciones empíricas o sin evidencia. Aquí entraría en juego lo que comentábamos en algún momento con ustedes. El asunto de utilizar sustancias que decimos, es que es natural. Evitar combinaciones empíricas y peor aún, sin evidencia científica. Eso puede pasar. El psicólogo yo he visto muchos psicólogos que recomiendan. El poder pueden, el deber no deben. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante considerar esto, porque podemos tener efectos adversos también de las diferentes sustancias. Tómese esto, tómese esto, tómese esto para que le ayude. Si no, esto, el paciente puede tomar todo y después podemos encontrar una condición que afecta su respuesta al entorno y pues muchas cosas más. Aquí también tenemos una regla práctica que dice, cada combinación debe tener una justificación neurobiológica, porque recuerden que toda sustancia es una sustancia química y la justificación debe estar en base al funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Entonces, una indicación clínica clara y un control estrecho, bueno, el control sería un control siempre pronto, en el periodo que se espera, no dejar al paciente, que a veces le llama el facultativo de un tiempo, en un tiempo, y después el paciente no siente ese seguimiento, ¿no? Entonces, un control ahí que permita que se haga esta regulación siempre cuando podemos ver que no se ajusta bien la dosis. Ustedes con un paciente que puede tener cualquiera de los efectos adversos que vimos atrás, recomendación, no esperar a que le toque la cita cuando le llamaron, sino ya rápido tomar la cita, porque ahí vemos un desajuste en la respuesta del medicamento en el organismo.
Vamos a ver otro ejemplo, jóvenes. Ya saben que aquí con ejemplos vamos comprendiendo mejor. ¿Qué tenemos aquí? Si a un paciente con trastorno bipolar se le prescribe un antidepresivo tricíclico por error, imagina, pensando en depresión unipolar, que es distinta, miren, son condiciones en las que el paciente puede tener cierta afectación, obviamente en el tiempo de las emociones se afecta. Un paciente con trastorno bipolar en relación a un paciente con una depresión de tipo unipolar puede inducirse una fase maníaca al darle un medicamento, un antidepresivo tricíclico. Interesante. Por tanto, una prescripción adecuada requiere diagnóstico correcto, historia clínica completa y la supervisión continua. Nosotros estamos ahí favoreciendo el tema de información, ¿no? De acompañamiento, porque hacemos la parte psicoterapéutica. Entonces, estamos en esta obligación para con el paciente, que pueden presentarse todas estas alteraciones, estas manifestaciones en relación al uso de medicamentos. Ahora, la clasificación de los psicofármacos. Bueno, esta clasificación, según este autor, tenemos en relación a estos aspectos. Tenemos en relación a la aplicación clínica, en relación a la estructura química, al mecanismo de acción, al momento histórico de su desarrollo y también a características farmacológicas diferenciadas. Entonces tendríamos 5 tipos de criterios para hacer la clasificación de los diferentes fármacos. Y les he hecho cuadritos, chicos, para ir comprendiendo, porque a veces, pues si ponemos ahí un poco mucho contenido y no se va a entender. Creo que por cuadros entendemos mejor. Aquí les he puesto, por ejemplo, según la principal aplicación clínica. Y esto está basado en el síntoma o síndrome que se busca tratar. Sería la clasificación más utilizada en psiquiatría clínica. ¿Cómo tenemos? Miren, aquí tenemos los grupos terapéuticos. Los antipsicóticos o neurolépticos, los ansiolíticos, sedantes e hipnóticos, los antidepresivos, los antimaníacos o estabilizadores del ánimo, los estimulantes y los nootropos o potenciadores cognitivos. Estos serían los grupos bajo los cuales se clasifica por la aplicación clínica. Aquí les he puesto una descripción general de cada uno de estos grupos. Por ejemplo, no voy a revisar toditos porque si no se nos va el tiempo, porque son algunos cuadros que vamos a revisar, pero para poner un ejemplo, tenemos los antipsicóticos o neurolépticos. ¿Cuál es la descripción general? Disminuyen delirios, alucinaciones, agitación o pensamiento desorganizado. Y también les he puesto el ejemplo del medicamento genérico. Recuerden que el genérico sería la base como tal del medicamento, como se denomina, y los nombres comerciales sería cómo se lo encuentra en el mercado. Entonces, el nombre genérico tenemos el haloperidol, la risperidona, olanzapina, quetiapina, clozapina, aripiprazol. Estos serían ejemplos de medicamentos genéricos que se utilizan para los cuadros antipsicóticos o neurolépticos. Y así tenemos, miren, los ansiolíticos o sedantes o hipnóticos que dicen, reducen el objetivo, reducir la ansiedad, la tensión, la falta de sueño, porque tenemos los hipnóticos. Y como ejemplo, el diazepam, lorazepam, clonazepam, alprazolam, zopidem y la buspirona. Antidepresivos elevan el estado de ánimo, mejoran la motivación y regulan la ansiedad. Que tenemos fluoxetina, sertralina, paroxetina, duloxetina, mirtazapina, bupropión. Bueno, son los genéricos. Y así, estabilizadores del ánimo, antimaníacos que controlan oscilaciones afectivas en el trastorno bipolar y la irritabilidad. Aquí se utiliza mucho el litio, el valproato, la carbamazepina, la motrigina. Bueno, ustedes probablemente algunos de ellos pueden haber escuchado. Estimulantes aumentan la tensión, el nivel de alerta y reducen la fatiga mental. ¿Cuáles? Metilfenidato, lisdexanfetamina y modafinil. Bueno, esos nombres son un poco complicados. Y los nootropos o potenciadores cognitivos que mejoran el rendimiento mental, la memoria, la concentración. Bueno, tienen estos que están aquí, piracetam, donepezilo, ribastigmina, etc. Bueno, aquí se me ha quedado una palabrita que no le he puesto. Entonces, mire, esa sería la primera clasificación de los psicofármacos de uso clínico.
Los que más se conocen y los que más se usan es esta clasificación. Bueno, la otra clasificación, en cambio, está en relación a la configuración molecular y las propiedades químicas en común que tienen los medicamentos. Es decir, lo que farmacocinética y efectos secundarios. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos los medicamentos que se llaman tricíclicos, tetracíclicos, las benzodiazepinas, las fenotiazinas, es otra clasificación. Aquí tenemos los ejemplos de medicamentos que cumplen esta condición y adicionalmente les he puesto un pequeño comentario para que pues ahí consideren esta clasificación. Los tricíclicos obviamente van a poseer 3 anillos, por eso se llaman trianillos. Bloquean recaptación de serotonina y noradrenalina. Los tetracíclicos tendrán 4 anillos, menor toxicidad cardíaca, las benzodiazepinas, núcleo diazepínico, efecto ansiolítico e hipnótico y las fenotiazinas, antipsicóticos típicos con fuerte bloqueo dopaminérgico. Eso sería en relación a la estructura química. Veamos otra clasificación según el mecanismo de acción del fármaco. Entonces, aquí el fármaco va a estar en relación a la actuación sobre el sistema del neurotransmisor, por ejemplo, si generan un tipo de actuación de inhibición o modulación sináptica. Aquí tenemos esta clasificación. Los IRS, que son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los IRS, serotonina y noradrenalina, que serían los inhibidores, ¿no? De serotonina y noradrenalina, la IMAO, inhibidores de la monoaminoxidasa, los antagonistas dopaminérgicos de bloqueo de 2 y los agonistas GABAérgicos. ¿Se acuerdan que ya les expliqué lo que es un antagonista y un agonista, no? Ustedes ya saben esto. Bueno, los ejemplos de los medicamentos y el efecto principal. Incrementan la serotonina, actúa como antidepresivo y ansiolítico. Los IMS incrementan energía y concentración. Los IMAO evitan degradación de monoaminas. Es un antidepresivo potente. Los antagonistas disminuyen síntomas psicóticos y los agonistas, como los GABAérgicos, efecto sedante y ansiolítico. Eso según el mecanismo de acción. Y tenemos otra clasificación según el momento en el que fueron desarrollados. Entonces aquí ustedes probablemente en algún punto han de haber escuchado los medicamentos de primera generación, de segunda generación, tercera generación. Estos justamente son en relación a esas etapas de investigación, cuando se creó el medicamento, cuando se hizo las pruebas y cuando salió al mercado, primera generación. Los segundos, cuando después de haber hecho pruebas en pacientes, se determinó que tenían algunos efectos que son adversos y todo se trabaja para disminuir ese riesgo. Y finalmente van saliendo así en generaciones, hasta que tratemos de tener un medicamento óptimo con el menor efecto secundario. Aquí les he puesto, por ejemplo, mi primera generación, que son clásicos o típicos, que se los llama, que tienen menor selectividad, mayor riesgo de efectos extrapiramidales. Y bueno, son estos que están acá. La segunda generación, que se los llama atípicos, tienen un mejor perfil de tolerancia, menor riesgo motor, más acción serotoninérgica. Y los de tercera generación, que son los moduladores parciales, regulan dopamina y serotonina de forma dual. ¿Sí estamos comprendiendo esto, chicos? Por favor, coméntenme, díganme algo. Soy como el profe que me da mis clases cuando recibimos clases virtuales también. Me interrumpe y dice, me siento solo, siento que solo estoy yo, nadie me dice algo. Díganme algo. Así me estoy sintiendo yo, igualita. Cuéntenme. ¿Estamos comprendiendo esta partecita? Licencia está medio complicado. Sí, pero tenemos que ver la generalidad. No es que les voy a tomar esto como una prueba. Recuerden que lo que yo voy a hacer con ustedes es aplicativo, práctico. ¿Por qué no se van a aprender esto, chicos? No es necesario, no necesitamos, pero sí necesitamos conocerlo, ¿ya? Profe, Entonces, dígame, ¿y cuál de ellos es como que la mejor en usar para el uso? El de de la tercera. clasificación que tú dices. Ajá. Es que miren, la clasificación mejor como tal, más bien estaríamos hablando el más usado, que es el primero, la clasificación en relación a la clínica que tenemos en el paciente. Ahí tenemos los antidepresivos, los antipsicóticos, etcétera, ¿no? Esos son los que, digamos, son los más usados, los más conocidos y porque el manejo para el profesional psiquiatra, neurólogo, es más
conocido por la sintomatología que engloban cada cuadro. Los otros simplemente son clasificaciones por lo que les estoy comentando. El otro por número de moléculas, esto por el momento de creación del medicamento. Pero lo primero sería lo que más se maneja y lo que ustedes más deberían estar familiarizados. ¿Ya? Gracias, profe. Ok. Vamos a ver. Y tenemos otra última clasificación que sería según las características diferenciales. Aquí se basa en las propiedades farmacológicas únicas que permiten individualizar su uso. Entonces aquí tendremos los medicamentos que les llaman típicos o convencionales, los atípicos o de nueva generación y los multimodales. Los primeros típicos o convencionales, bloqueo dopaminérgico predominante, tenemos estos ejemplos. Los atípicos o de nueva generación equilibran dopamina y serotonina en menor riesgo de efectos motores. Está bastante parecida a la clasificación anterior, mire. Los multimodales actúan sobre varios sistemas, serotonina, dopamina, noradrenalina. Claro, es que son cosas similares. Solo las clasificaciones se las genera en base a algún aspecto. Es lo mismo como cuando clasificamos las neuronas, por ejemplo. Cuando nosotros clasificamos las neuronas, las clasificamos por la forma del cuerpo de la neurona. Entonces, forma del soma, redondo, ovalado, estrellado, etcétera. Las clasificamos por el efecto o la función que tienen. Entonces, si son excitadoras, si son inhibidoras. Si las clasificamos por aquí, ¿qué sería? Por el número de prolongaciones. Unas que tienen un montón de dendritas, otras que tienen pocas dendritas. O tienen un axón y dos prolongaciones que salen del axón. O sea, la clasificación varía, pero es la misma neurona. Es la misma neurona. La clasificación simplemente nos permite encasillar en ciertos aspectos para diferenciar el tipo de neurona. Eso, básicamente, aquí es algo similar. Los medicamentos se clasifican en distintas situaciones por el componente, la molécula del medicamento, por el efecto del medicamento, por el tipo de trastorno que va a trabajar el medicamento. Son simplemente diferencias en ese sentido, ¿ya? Y pues aquí tendremos, a ver, esta parte de acá, porque lo otro todavía no les voy a dar y se me ha quedado ahí una lámina. A tener en cuenta que importantísimo, el uso racional de los psicofármacos. Entonces, no se puede utilizar los fármacos de manera indiscriminada. Ustedes ven tal vez este tema de tomar estos potenciadores nootrópicos que se llaman de la parte cognitiva. Necesito tener una mejor memoria y me tomo un medicamento, una pastillita de cerebrol. ¿Se imagina? Y yo puedo ir a comprar porque hay medicamentos que pueden tener esta posibilidad de venta libre. Entonces, no es cuestión de que yo coja y me los tome porque sé que me va a hacer un efecto buenísimo en la memoria. Pues, claro, está ahí generando sustancias químicas, pero hay que considerar qué pasaría en mi condición como una persona normal. Poner más tipo de dopamina, serotonina, noradrenalina. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estoy generando en mis neuronas? Entonces, importantísimo, chicos, uso racional de fármacos, de los psicofármacos. Segundo, individualizar el tratamiento. No todos los pacientes, y de hecho ningún paciente, se le puede dar lo mismo que le hizo bien al otro paciente. ¿Se acuerdan como decíamos a veces que pueden considerar el tema de medicamentos a familiares que tienen la misma condición? Cada paciente tiene una condición particular, una edad, tiene unas enfermedades, un historial de antecedentes patológicos personales, tiene una manifestación de una sintomatología, cada uno de ellos. Todos tienen una forma particular de ser. Entonces, el tratamiento debe ser individualizado. La dosis eficaz en el menor tiempo posible es algo que se tiene que priorizar. Entonces, no es que el paciente va a tomar de aquí 5 o 10 años. Claro que hay condiciones en las que el paciente se extiende el tratamiento por la misma enfermedad. Pero lo que se busca es dar una dosis eficaz, pero que funcione en el menor tiempo posible. Una respuesta rápida al medicamento. Y que el paciente pues pueda mantenerse esto en un periodo que sea lo más adecuado posible a la condición que tiene. ¿Sí? Los controles periódicos, porque los controles periódicos permiten ir ajustando ese tratamiento.
Lo mismo que hacemos nosotros, chicos. Ustedes cuando hacen psicoterapia o cuando harán psicoterapia, tienen que estar haciendo el seguimiento respectivo. ¿Por qué? Porque tienen que ir viendo cómo va generando el efecto ese trabajo que hacen con el paciente de manera individual, y esa condición hace que ustedes vayan probablemente cambiando algunos aspectos de ese tratamiento y alargando probablemente el tiempo. Entonces, entre un periodo y otro de control, yo puedo pasar una semana y probablemente voy luego alargando el tiempo hasta que el paciente salga. No, no voy a tenerle atado a mí toda la vida, ¿se dan cuenta? No, el paciente tiene que superar, trabajar, mejorar y finalmente hacerlo por cuenta de él sin ya mi apoyo como psicoterapeuta. Bueno, aquí me pasé de un poco de la parte psiquiátrica a la condición psicológica, pero pues estamos hablando de nuestro campo. Otro, evitar la farmacodependencia. También hay pacientes que están recibiendo la medicación y se sienten tan bien y no quieren dejar el medicamento por la situación que les hace sentir. Claro que sí, pero ahí estaríamos hablando de el trabajo integral de los profesionales, entonces psiquiatra, neurólogo, psicólogo clínico o psicólogo, dependiendo del contexto en el que se encuentre, psicólogo clínico, psicólogo laboral o psicólogo clínico, psicólogo educativo, porque tenemos que ir trabajando en conjunto. Nadie debe trabajar por cuenta sola, ¿no es cierto? A menos que el paciente venga a mi consultorio y el paciente es referido, pero yo tengo que trabajar, pues. Si me están refiriendo al paciente, un profesional de la salud, un médico, un psiquiatra, un neurólogo, etcétera, un geriatra, yo tengo que trabajar con él para que el paciente vaya con controles, con seguimiento psicofarmacológico también de la condición y yo pueda ir potencializando lo que el paciente requiere dentro de la consulta. Entonces, no es que yo trabajo solito. Sí es importante esto. ¿Listo? No sé si tengan alguna inquietud, comentario de lo que estamos viendo, algo. Ya, pero estamos entendiendo las explicaciones que les estoy dando, jóvenes. El material lo van a tener ahí, ya les voy a colocar el enlace y ya les voy a contar. Pero estas es las generalidades. Ya conocemos generalidades, vamos trabajando ahora sí, cuadro por cuadro, grupo de trastornos por grupo de trastornos. Y vamos a considerar estos psicofármacos en relación a los efectos, a la parte psicofisiológica, qué pasa en el organismo, funcionalmente como un medicamento o los medicamentos que se utilizan para estas condiciones, cómo pueden afectar, cómo pueden potencializar, cómo puede el paciente sentirse en una condición particular. Es lo que nos interesa conocer, ¿sí? Y pues acá les he puesto también algo más. Miren, dentro de las consideraciones importantes, la ansiedad, el insomnio, la depresión son los motivos de consulta más frecuentes que tenemos, tanto los profesionales médicos como nosotros, como psicólogos, ¿sí? Ustedes ven, todo el mundo tiene ansiedad. La ansiedad que es anticipatoria es la ansiedad, ¿no es cierto? ¿Qué significa anticipatorio? Todavía no sucede nada y yo ya estoy ansiosa. Ustedes tienen que dar una prueba, pero ya están ansiosos. Todavía no están en la prueba, pero ya están con ansiedad. La depresión, en cambio, ¿qué es? La depresión es mantenernos en una situación pasada. Ya se dio la situación, ya pasó lo que pasó y yo sigo pensando en eso. Entonces, tengo ansiedad, tengo depresión. Y el insomnio, que sería también una consecuencia de esta alteración emocional. Miren, acá nuestra corteza prefrontal actúa de una manera complicada. Ahora hay tratamientos que están desvinculando las emociones con un manejo adecuado de la corteza prefrontal para el tratamiento de los diferentes trastornos mentales. Ustedes tienen que actualizarse mucho cuando quieran ser psicoterapeutas o quieran dar un tipo de intervención en pacientes con condiciones emocionales, porque hay que trabajar acá, corteza prefrontal, ¿sí? Esos son motivos frecuentes de consulta. Y en este caso, miren lo que dice, las medidas no farmacológicas son de vital importancia. Lo que hace el psicólogo clínico es importantísimo, ¿sí? Favorece la recuperación del paciente en tiempo récord. Digo récord, que solo esté tomando medicamento.
Entonces, si hay el psicólogo, el que ayuda a cambiar ideas irracionales, favorece un pensamiento crítico, una posición de realidad como tal, no vivir en el pasado, no anticiparme al futuro, y el paciente aprende estrategias para manejar esas condiciones que pueden estar propias por su personalidad. ¿Se imaginan? Favorecemos la salud en el paciente, la salud integral, no solo la salud mental. ¿Qué nos dice? Deberán considerarse siempre, aún ante la necesidad a fármacos, puesto que mejoran su eficacia. Y aquí les he puesto cuáles serían. ¿Cuáles serían, chicos, esas medidas no farmacológicas? Denme ejemplos, ¿como cuáles? No me cuentan, no me dicen qué cosa puede ser. ¿No? ¿No les viene a la idea algo? Bueno, ya les di algo, yo ya les dije, la Liz, dígame, le dice escucho. que el ejercicio físico. Perfecto, el ejercicio físico. Muy bien. Esas serían tipo de medidas no farmacológicas. Dentro de esas, nosotros como psicoterapia. Denme un segundito, por favor, jóvenes. Discúlpenme un minutillo y ya les continúo dando una explicación de esto. Déjenme ponerles aquí un... Gracias, chicos. Entonces, terminemos de hacer esta pequeña revisión. Ya nos falta poquito. Ya, me decían el ejercicio físico. Yo les decía la psicoterapia. Excelente. Hay que tener buena alimentación. Perfecto. Todo esto involucra el trabajar de manera coordinada con todo este grupo de especialistas. Un nutricionista, un deportólogo, puede ser, ¿no? Un psicólogo deportivo, si es que el paciente hace actividad deportiva. Entonces hay que buscar estrategias para lograr el bien del paciente de manera mancomunada, ¿no? Trabajando entre todos. Y aquí les he puesto un caso clínico para que trabajen, chicos. De hecho, les voy a dejar ahí visualizado para que trabajen unos 15 minutos y me den respuesta a lo que plantearon. Tenemos un caso clínico lindo que va a ser su actividad del aula del día de hoy. ¿Qué tienen que hacer? Elaborar una breve discusión diagnóstica. Depresión o duelo complicado, les he puesto unas alternativas. Eso puse yo así como ejemplo, ¿no? No es que puede ser. Ustedes ahí tienen que decir. Una breve discusión diagnóstica. Ahí debo encontrar los posibles diagnósticos iniciales para hacer un pequeño diferencial y me digan, pues, a qué conclusión final llegan ustedes. Digamos que en esta pequeña historia que vemos de este caso, me puedan dar un diagnóstico nosológico